Daniel Núñez Vivares. Junto a Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buenos días, Sambo Daniel y a toda la audiencia de FM Alas. Te agradecemos por tu atención, sabiendo que tenés una ajustada agenda en el día de la fecha, Marcelo. Bueno, Marcelo, a ver, voy a hacer un poquito de historia. Yo no, en mis 45 años casi, no recuerdo personajes que hayan acumulado tantos tipos de impugnaciones como la de Ariel Lijo. Lo que sucedió ayer era de cajón, ¿no, Marcelo? Bueno, desde que está vigente un decreto del Poder Ejecutivo Nacional desde el año 2004, 2005, cuando Néstor Kirchner era presidente, efectivamente, se estableció la obligatoriedad de la audiencia pública previa a el tratamiento en el Senado de los pliegos que el presidente manda para la designación de miembros de la Corte de Justicia. No se habían recibido tantas impugnaciones de toda índole contra el juez propuesto por el presidente Milei, Ariel Lijo. Efectivamente. No solamente ciudadanos a título personal, sino también asociaciones, academias, de abogados, de juristas vinculadas a la justicia que denunciaban que era un desacierto la nominación de un personaje que se ha convertido, junto con otros miembros de Comodoro Pi, en pilares de la impunidad de la casta política, económica, empresarial, sindical, de la corrupción que ha habido en Argentina en todos estos años, de los 90 a la fecha. Entonces, bueno, uno esperaba el rechazo por parte del Senado de ese acuerdo, cosa que se ha ocurrido el día de ayer, y eso es algo positivo para una salud tan menguada como el sistema republicano en la República Argentina. Marcelo, te hago... porque recordemos que, bueno, Néstor Kirchner, propuso para miembro de la Corte, para cortista, para Supremo, nada más ni menos que al polémico juez, o polémico abogado Zaffaroni, porque no fue, fue juez también, era juez. De alguna forma, los que lo impugnaban lo trataban de abolicionista, pero no llegó a tener tantas impugnaciones como Lijo, ¿no? Bueno, Zaffaroni fue juez en la época de la dictadura, cuestiones que se lo sindicaron cuando se hizo la audiencia pública para su tratamiento de su pliego, y también se conoció que era un evasor impositivo. A pesar de todas esas impugnaciones, bueno, el presidente de la Nación de aquel entonces, Néstor Kirchner, ratificó su nominación, y bueno, la mayoría histórica que el peronismo ha tenido en el Senado de la Nación le permitió que fuera aprobado, pero permitió saber quién era el propuesto, no solamente alguien que tenía o que es inspirador de una doctrina judicial muy cuestionable en sociedades como la Argentina, donde la violencia está al orden del día, pero también se sabía quién era el personaje a quien se estaba proponiendo, un evasor impositivo, una persona que había jurado por el estatuto de la dictadura y no por la Constitución. Por eso su paso por la Corte, entre la variedad de jueces que ha tenido ese órgano judicial del 83 a la fecha, no fue feliz. Y de hecho, bueno, toda su doctrina ha sido rebatida y no es tomada como ejemplo en la República Argentina. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Daniel Núñez. Buen día, Daniel. ¿Cómo anda? Ahora, ¿qué va a suceder con Mansilla, no? Porque, bueno, luego de lo que sucedió ayer en el Senado de la Nación, que no le aprobaron sus pliegos, lo cual implica que no va a ser ministro de la Corte, hay una cautelar y un juez inferior le ha ordenado a un ministro de la Corte en funciones, ha tomado juramento, de que no puede dictar sentencia por lo menos por 3 meses. Esto es como que el cabo le ordene al coronel que no dé ninguna orden. ¿Esto no lo tendría que haber hecho el presidente de la Corte? Bueno, a ver, primero, esta estrategia del gobierno nacional de todo o nada le ha salido mal. Claro. Y creo que es la primera manifestación de una ruptura, de un acuerdo que en el Congreso de la Nación el presidente tenía con Mauricio Macri
y con aquellos sectores que han sido colaboracionistas para sostener a un gobierno muy débil desde el punto de vista institucional, porque carecía de una mayoría tanto en diputados como en el Senado de la Nación. Este dato no es menor porque ya está lanzada la campaña electoral en el país, más precisamente en la ciudad de Buenos Aires, y los hermanos Milei están decididos a terminar con la saga macrista en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces esto debiera ser un llamado de atención, porque este capricho de Milei de poner a dos personajes impresentables en la Corte de Justicia, bueno, fracasó fundamentalmente porque se rompió esa alianza entre la Libertad Avanza, el PRO y los radicales con peluca. Incluso han habido gobernadores peronistas que han colaborado, han sido colaboracionistas también de este gobierno, que no acompañaron con su voto lo del hijo y lo de García Mansilla. Yendo a lo de García Mansilla, yo, bueno, creo que está en el juego institucional de los controles de constitucionalidad de las decisiones del Poder Ejecutivo, que el juez Ramos Padilla, que es un juez federal de primera instancia, haya dictado una cautelar dentro de la ley de medidas cautelares contra el Estado, donde esta puede tener una vigencia nada más de 3 meses, para que García Mansilla se abstenga de emitir fallos jurídicos, incluso firmar acordada. Y a mí me parece que es correcto, porque el problema que ha generado Milei con esta designación inconstitucional por decreto de García Mansilla, y la demostración de la falta de honorabilidad y de honestidad intelectual de García Mansilla de haber aceptado esa designación por comisión y haber asumido en la Corte, cosa que también debiera dar una explicación los otros 3 miembros, porque claramente no se tendrían que haber prestado a un juramento de una designación irregular, inconstitucional. Claro. Bueno, lo que pretende el juez federal es evitar un daño irreparable, como sentencias que firme García Mansilla o resoluciones de acordada que tome la Corte y que el día de mañana sean declaradas nulas, porque la persona que participó en la conformación de ese acto complejo, que una sentencia o una acordada, no podía ser juez de la Corte. En mi opinión, y esto obviamente los juristas y los abogados tenemos diversas opiniones, pero hay una tendencia mayoritaria a sostener que la designación en comisión por decreto del presidente de un juez, y en particular un juez de la Corte, es inconstitucional desde la hora cero, y que la permanencia de García Mansilla en este momento de la Corte es absolutamente irregular y está generando un conflicto de poderes, porque no es necesario, como pretende o ha planteado el bloque justicialista, hacerle un juicio político a García Mansilla para destituirlo antes que se venza la comisión, que es a fines de noviembre de este año, sino que el solo hecho que el Senado no haya aprobado, haya rechazado por una mayoría absoluta de los 2/3 de sus miembros el pliego de García Mansilla, ya debiera estar desalojando su despacho en la Corte de Justicia de la Nación. La demora lo único que va a provocar es más daño a la imagen de la justicia, de la Corte en particular, y sin duda va a generar un estropicio si este hombre sigue firmando sentencias o acordadas. Claro. Marcelo, de hecho, el pliego de García... Te cierro en esto de la idea que me plantea Daniel. Obviamente el juez dicta una sentencia y el Estado Nacional, que representa los intereses del Estado, incluso del Poder Judicial, obviamente es probable que apele esa medida cautelar. Y va a llegar a la Corte esta resolución, si la cautelar es correcta o incorrecta, y si la designación por decreto del presidente Milei de García Mansilla es constitucional o no. Pero tiene que recorrer las instancias judiciales, primero primera instancia, luego la Cámara de Apelación, y termina expidiéndose la Corte Suprema. Tendrán los 3 supremos, que son válidamente designados, Rosati, Rosecre y Lorenzetti, seguramente decidir la suerte de García Mansilla, salvo que este hombre tenga el honor y la responsabilidad suficiente de presentar a la brevedad su renuncia. Pero bueno, este personaje no es idóneo para estar donde estar, porque él, cuando fueron las audiencias públicas para el tratamiento de su pliego, él dijo que no iba a asumir el cargo con el decreto del presidente, que él iba a esperar el acuerdo del Senado. Claro. No cumplió con su palabra. Y además hay que decir que él, que es un abogado académico, él escribió sobre la inconstitucionalidad de la pretensión de Macri de designar por decreto, cosa que nunca llegó a materializarse, de Rosati y de Rosecre. Entonces, bueno, esa contradicción es grave, y también es grave
el hecho de que este hombre, como es comisionado el presidente, resista renunciar por orden del Ejecutivo, lo cual demuestra claramente de que era un juez maniable, manejado por el presidente de la Nación, y eso es un daño irreparable a la República, porque la justicia tiene que ser independiente. Te decía, Marcelo, que de hecho el pliego de García Mansilla estaba más flojo de papeles que incluso el del hijo, porque ni siquiera había logrado dictamen en comisión. Esto es así, tengo entendido que es así, ¿no, Marcelo? Logró el dictamen, pero para ser rechazado el pliego. Como el hijo tuvo las 9 firmas para que fuera aprobado su pliego, García Mansilla no logró una sola firma a favor. Las 9 que fue su dictamen, las 9 firmas fueron en contra. O sea que estaba más flojo todavía de papeles. Totalmente. Ningún tipo de consenso. Y lo que hay que entender, y esto es un sistema que nace con la Constitución de Estados Unidos de 1776 y que la Constitución Argentina de 1853 adoptó, y es que los jueces no se designan de forma directa por el pueblo, que es el soberano, sino por vía indirecta. Son sus representantes los que designan a los jueces. En el caso norteamericano, como en el argentino, los jueces, y especialmente los de la Corte, los propone el presidente con el acuerdo del Senado. Bueno, si no hay ese acuerdo, no hay designación. Claro. Sí, adelante, Daniel. Sí, no, yo creo que lo que acababas de mencionar, ¿no? Con respecto a Mansilla, es cierto, era evidentemente que era un ministro de la Corte cautado totalmente por el poder político. Yo cuando asumió justamente luego del decreto presidencial dije, es un juez mentiroso porque él manifestó públicamente que no iba a asumir si no era por el acuerdo del Senado. Firmó el decreto el presidente y asumió inmediatamente que el juramento que le hizo justamente la gente de la Corte. Pero si un hombre que miente de entrada, me imagino cómo podrá administrar justicia, ¿no? Bueno, por eso no es hábil para estar en ese lugar tan importante como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro. Marcelo, bueno, ayer fue la bomba, esto del Senado. La Casa Rosada contestó en forma indignada, en forma inmediata casi. De hecho, mandó a una de sus voceras a manifestarse en un medio de comunicación con un panelista del gobierno, digamos las cosas como son, no que ha dejado de ser periodista hace mucho. Me refiero a la señora Patricia Bullrich, que habló de que, bueno, esto es una instancia más del golpe de Estado, y dijo, lo de la plaza fue un intento de golpe, lo de los mercados fue un intento de golpe, y ahora lo del Senado es un intento de golpe. Evidentemente esta mujer, por la institucionalidad o el apego institucional, poco y nada, es muy voluble. A ver, dicen que el poder demuestra, en realidad te saca lo que sos en realidad. Una persona que evidentemente toda la vida fue violenta y nunca creyó en la institucionalidad, ¿no, Marcelo? Sí, es lamentable, porque en definitiva era la misma explicación de los kirchneristas cuando la oposición, haciendo uso de las reglas institucionales de la Constitución, no le aprobaban a su candidato a la Corte de Justicia o a la Procuración General del Tesoro o a la Defensoría del Pueblo, o a centenares de jueces que, no recibían el acuerdo del Senado, porque precisamente lo que no se quería era la captura de la justicia por el kirchnerismo. Y acá lo que ha ocurrido es lo mismo. El trasfondo de todo esto es la intención del gobierno de Milei, donde Bullrich, como ha demostrado en toda su trayectoria política, que es una soldada de la causa, puede ser esta causa buena, mala, democrática, autoritaria, ella en ese sentido es coherente, siempre está al lado del poder, es controlar la justicia, con lijo para garantizar la impunidad, probablemente para atrás que beneficiara a Cristina Fernández de Kirchner. Está claro que hubo una ruptura en las negociaciones entre el mileísmo y el kirchnerismo, que querían distribuirse los cargos de la Corte, incluso aumentar la cantidad de miembros para cada uno poder controlar esa justicia, una para impunidad hacia atrás y otro para impunidad hacia adelante. Incluso Milei, cuando expresa su admiración por Menem, yo creo que es por estas cuestiones. Menem en los 90 hizo la Corte a su imagen y semejanza, para que la Corte
con su fallo, claro, con su fallo validara constitucionalmente todos sus desaguisados actos administrativos y de gobierno. Seguramente Milei ha visto esto. Ahora, el nivel de torpeza producto de una visión autoritaria del poder, bueno, ha llevado este fracaso enorme en una circunstancia, una coyuntura nacional e internacional que es muy delicada. Un gobierno débil y que a partir de ayer es más débil, pero no porque la oposición le hace una encerrona o... Marcelo. Creo que perdimos la comunicación telefónica. Si lo podemos restablecer. Muy linda la charla que teníamos. La charla, ¿no? Daniel, bueno, fue el tema del día. El tema del día que de hecho, el presidente de los Estados Unidos... ahí está, lo tenemos. Marcelo, nuevamente te tenemos, todavía hemos perdido... No, sí. Decía que es la misma postura de que si las cosas no son como ellos pretenden ser, claro, hay atrás una actitud de desestabilización o golpista. Y esto no es así. Y este discurso anticasta, que cada día tiene menor peso en boca del presidente, queda a las claras que es algo que es vacío, porque si tu candidato es el hijo, que es el que garantiza la impunidad de la casta en Argentina en los últimos 20 años, bueno, esto no va a generar en la sociedad más que la satisfacción de que en esta instancia la división de poder y la independencia del Poder Judicial, más precisamente de la Corte, bueno, hemos zafado de la pretensión autoritaria de Milei, de Bullrich y compañía, que quieren una justicia adicta y un Congreso disciplinado. Nombró a, él tanto que de alguna forma el presidente rememora al menemismo. No obstante, Marcelo, el menemismo, si bien no eran lo mejorcito, los jueces que nombró, Nazareno era socio de Carlos Menem y de Eduardo Menem en La Rioja, Giojano el hombre, Adolfo Vázquez tampoco era de lo mejorcito, Molineux O'Connor no eran de lo mejorcito, pero tampoco eran unos personajes oscuros como Ariel Lijo, ¿no, Marcelo? Bueno, a ver, ninguno tuvo el talante ni la talla ética y moral para estar donde está, pero todos se prestaron para blindar un gobierno que era muy corrupto, visto a la distancia. Después lo que vimos con el kirchnerismo, parecieron carteristas, corrupción muy moderada. De todo modo, Menem, para cubrir sus actos de corrupción, hizo volar el Río Tercero. Hubieron muchos asesinatos que quedaron impunes, vinculados a hechos de corrupción. Y la sociedad argentina la padeció cuando el modelo económico, la convertibilidad estalló. Por eso uno ve lamentablemente la historia reciente argentina y la compara con lo que está sucediendo y ve muchas similitudes que preocupan. Esto yo decía recién en un contexto nacional e internacional, donde el presidente viaja más a Estados Unidos que al interior del país y que viaja a encuentros de la ultraderecha para, festejar como si fuera una hinchada de fútbol un momento con sus partidarios ideológicos que están más cerca del fascismo que de la democracia. Eso se llama balagronearse o alabarse a sí mismo, Marcelo. Claro, o sea, es una cosa preocupante porque al Fondo Monetario se llega no porque hemos resuelto los problemas económicos, sino porque el agua no está llegando al cuello. Exacto. Porque el plan económico ha sido un ajuste brutal que la sociedad argentina mayoritariamente lo ha aceptado y se la ha bancado caballerosamente, pero que está agotándose y con un atraso del dólar que hizo que bajara la inflación y que día a día se convierte en algo insostenible. Esa estrategia de bajar la inflación, que está aumentando, hay que decirlo, con un dólar atrasado, porque no hay dólares. Entonces, hoy vemos cómo la mano derecha de Trump para Latinoamérica dice que las condiciones para que recibamos 20.000 millones de dólares, que en realidad van a ser 6.000, porque el otro 14.000 es para el repago de deuda con el Fondo Monetario, rompamos acuerdo con China. Efectivamente, acuerdo financiero por lo menos. Años, Claro, hace muchísimos años nos presta un préstamo, swap de 17.000 millones de dólares, que es lo que simula la falta de reserva en el Banco Central y el sostenimiento de un dólar barato. Entonces, un presidente que se pelea en todos los frentes, que ha tenido una actitud
yo estoy muy lejos del PRO y de Macri, pero claramente ha tenido una actitud sumamente incorrecta, con el macrismo, a quien procura eliminar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin el macrismo, sin los radicales peluca, este gobierno no hubiese logrado en el Congreso sostener sus leyes o sancionar algunas normas o evadir los vetos, y la verdad que el maltrato al que ha sometido al PRO, al que pretende comprar uno por uno de sus dirigentes, demostrando la poca catadura ética también de estos dirigentes del PRO y del radicalismo, que se pasan sin ningún tipo de complejo ideológico a la ultraderecha. Bueno, los frutos se están viendo, y esto es delicado porque, insisto, la campaña se ha alargado, la ruptura con su principal sostén en el Congreso, hay una declaración de guerra. Las últimas declaraciones de Macri han sido muy punzantes, de que hay que hablar de otro tipo de cambio y hay que mejorar la calidad institucional, y bueno, el presidente, que se ufana de acelerar en las curvas, bueno, seguramente lo único que va a hacer es chocar, y si choca, el que va a recibir las consecuencias de los magullones es la sociedad argentina. Y esto, una persona que no conoce el país, que no habla con los argentinos, que vive viajando a Estados Unidos y dándose de besos y abrazos con los yanquis, no creo que lo pueda entender. Bien. Yo te hago de mi parte la última, pero te voy a traer a la provincia de San Juan, ¿no? Una provincia de San Juan de que también se están observando algunos a ver, vamos a decir, colisiones, pequeñas colisiones, como si fuera un vehículo. Bueno, ya les rompieron el foquito, esta tensión que hay con los docentes, que no se llega a un acuerdo y que sin ninguna duda va a arrastrar al resto de la administración pública, que la semana pasada ya se manifestaron los trabajadores de la administración pública en el centro cívico. Pero centrate en el tema docente, porque él es abogado, aparte del Estado. Aparte de abogado de una de las partes. Le voy a preguntar también en la última sobre la déjeme terminar la conciliación. Pregunta, Daniel, por favor. ¿Cómo estás viendo justamente el gobierno teniendo en cuenta también las declaraciones que hizo al abrir las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados? El gobernador dice que vamos a tener en San Juan boleto gratuito para los alumnos, boleto gratuito para los docentes, y uno se pregunta ¿por qué los docentes sí y el resto de los empleados de la administración pública no? Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas. ¿Cómo estás viendo el gobierno de San Juan? Con mucha preocupación, porque de un gobierno que estaba administrando el status quo recibido, sin indicar con precisión la herencia recibida, ha comenzado, como las anteriores gestiones, con un populismo fiscal que puede poner en riesgo tal vez el único valor interesante que dejó la gestión de Gioja y de Uñac, este último, entre comillas, que es el equilibrio fiscal. Claro. Acá se están tomando decisiones en un marco donde la nación ha decidido no mandar más plata a San Juan. Simplemente lo de la coparticipación, y no está cumpliendo pactos fiscales, ha decidido no hacer obras públicas, ha decidido no destinar los fondos del combustible a reparar las rutas nacionales. Ha soltado la mano en materia de educación, salud, seguridad, etcétera, y todo eso se tiene que hacer cargo de la provincia, y el presupuesto de la provincia es finito. Entonces, si se pretende gobernar con populismo fiscal, como hizo la gestión de Gioja y de Uñac, que nadaban en recursos económicos, como dijo el gobernador en la inauguración de las sesiones ordinarias, bueno, se puede poner en riesgo ese equilibrio fiscal y podemos tener un problema serio de gobernabilidad. El costo fiscal, seguramente hoy día se dijo que iba a haber una conferencia de prensa y se iba a indicar, dar los detalles de esto del boleto gratuito. Pero bueno, el costo fiscal va a ser muy importante. Si eso le suma un costo fiscal para mantener un subsidio a la industria para que no pague ingresos brutos, está claro, vos, yo, todos los sanjuaninos pagamos ingresos brutos, y acá tenemos un sector que dice que si no se le exime se tienen que cerrar las puertas. Bueno, ahí tenés un subsidio de 33.000 millones de pesos al año. No sé cuánto va a salir el subsidio al transporte público de pasajeros para estudiantes y docentes. Tenés empresas públicas que crearon Uñac y Gioja, que ni siquiera se pueden amortizar y que son pérdidas, la más importante y tal vez el negocio más
swing, más perjudicial de la historia de San Juan desde que Juan Jufré nos fundó hasta la fecha, que es la fábrica de paneles solares, que salió 113 millones de euros, que siguen gastando 12 millones de dólares para ponerla en funcionamiento y que al día de la fecha, desde el 17 en que se la compró, a la fecha no ha producido un solo dólar. Bueno, no hacer reforma tributaria, no hacer reforma del Estado, no te saca de encima esos pernos, si me permiten la expresión, que son esas empresas públicas absurdas. La única que hay que mantener dentro del Estado es OCE, pero el resto, y bueno, si vos aumentás el gasto y decís, me manda menos plata a la nación, recaudo menos por recaudación provincial, comienzo a expandir el gasto público en cuestiones que no son, digamos, razonables, beneficiables, claro. Bueno, poner en riesgo ese superávit o ese equilibrio fiscal, que después, bueno, en la historia de San Juan reciente sabe que eso termina mal, como fue el caso de Rojas y de Abelín. Rojas, en el afán de ganarse el poder, una vez instituido Escobar, incrementó el gasto público, no lo pudo sostener con los recursos que mandaba la nación, que era una cosa muy parecida ahora, porque Menem a Rojas le mandaba solamente la coparticipación. En el caso de Abelín fue distinto, porque Abelín el endeudamiento que le dejó Escobar fue tan grande que había días que no llegaba nada de plata de la coparticipación, porque estaba embargado por los acreedores internacionales. Así que bueno, no sé, me parece preocupante expandir el gasto público cuando se está checando los ingresos y con un presidente de la nación que es absolutamente violento con las provincias, con el federalismo. Cuando vos has firmado un pacto fiscal en Tucumán el 9 de julio por el 25 de mayo, y acordate que se habían comprometido nación y provincia bajar el gasto público consolidado, nación, provincia y municipio, del 40-42% del Producto Bruto Interno al 25%. Es una reducción de 25.000 millones de dólares que nos toca una parte a los sanjuaninos. Para que la audiencia se dé una idea, de cumplir ese pacto, que Milei con la motosierra, la licuadora y el frisi avanza, mientras el gobernador de San Juan expande el gasto público, significa que es eliminar la mitad del Estado de San Juan. Para que la audiencia entiende o se pregunte lo que significaría para San Juan perder la mitad del Estado, lo que eso repercutiría en empleo, en circulación de recursos económicos en la economía privada, etcétera. Entonces, me parece preocupante. Te hago la última, ahora sí, Marcelo. Ayer se reunieron los gremios paritarios docentes, están finalizando la primera etapa. Finalizó, van a los 10 días de prórroga. ¿Sí o sí lo deben cumplir los paritarios a estos 10 días de prórroga, Marcelo? Perdón, no escuché. Los gremios sí o sí deben, de alguna forma, al extenderse por 10 días más la conciliación obligatoria. Los gremios paritarios docentes... bueno, ha sido por común acuerdo entre las partes. Para que la provincia estudie una contrapropuesta en que hacen los gremios. Porque, te hago una consulta, AMET precisamente comienza una medida de acción de gremial que le llaman por 36 horas. ¿Esto no implica que se esté violando o no se está cumpliendo con la conciliación obligatoria? Claro, porque es una medida nacional. No, en la medida, claro, se está cumpliendo con la conciliación obligatoria y se está en la etapa de negociación. Lo del 9 y 10 de abril es un paro nacional que convoca la CGT, de la cual los 3 gremios docentes son parte. Lo cual no estaría violando de esta forma lo que es la conciliación obligatoria. No, para nada. Bien. Nos sacó de la duda también con el tema de la UTA. Con el tema de la UTA, porque la UTA está en lo mismo, ¿no? En Ciudad Autónoma y Cava. Claro, sí. En realidad la UTA a nivel nacional está en una conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria que ha dispuesto la Secretaría de Trabajo de la provincia de San Juan se está cumpliendo. Bien. Yo, por lo que conozco, y puedo hablar solamente del tema de los gremios docentes. Lo que pasa es que la semana que viene hay un paro nacional convocado por la CGT y el ámbito de discusión es nacional, no es provincial. Claro.
Bueno, Marcelo, te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención, por desburrarnos en lo que es la parte constitucional, con todo esto que sucedió ayer en la República Argentina, que tiene que ver con 2 ministros de la Corte que querían y no fueron, gracias a Dios, no fueron, y bueno, con todo esto que está pasando lamentablemente en nuestro país y en la provincia de San Juan. Muchísimas gracias, Marcelo, un gran abrazo. No, por favor, gracias a ustedes y un fuerte saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Fue Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana, la primera nota del día. Empezamos muy temprano debido a la agenda. Exactamente, entra en audiencia el doctor Marcelo Arancibia. Muy bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Sí, bueno.